Entonces vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Juan. Vamos a seguir avanzando. Como hemos visto, ya hemos podido ver el prólogo, que son de los versículos del 1 al 18, que el apóstol Juan básicamente nos da un lente para que podamos observar correctamente la majestad del Señor Jesucristo, para que veamos que Él es Dios, que Él es el Verbo, que Él vino a este mundo, que Él es la luz de este mundo, que en Él habita toda la deidad, y que Él es, solamente en Él podemos tener salvación. Ahora vamos a seguir avanzando en este capítulo, en estos versículos de este capítulo, y vamos a avanzar a los versículos 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Tal de esta porción de la escritura también ya la hemos observado. Y dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hasta ahí también habíamos visto brevemente el 44 y el 45, y habíamos visto que cuando alguien observa al Señor Jesucristo, cuando alguien tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, nuestra vida cambia, y es tanto el amor y el gozo que uno siente cuando uno se encuentra con el Señor Jesucristo, que quiere compartirlo, ¿no? O sea, sale uno y por eso es que uno tiene deseos de evangelizar, ¿no? Aunque quizás teológicamente uno no conozca así muchas cosas, ni definiciones, nada de eso. Cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, es un gozo tan grande. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno comprende que ciertamente nosotros estamos tan llenos de pecados, que por nuestras propias fuerzas no podemos, que caemos constantemente, pero que Dios, el Señor, aunque ciertamente aborrece el pecado, el Señor es misericordioso para con nosotros y ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Aún en nuestros pecados estábamos cuando el Señor vino, cuando el Señor mandó a su Hijo Jesucristo. Él pensó en la iglesia antes de la fundación del mundo, y Él envió a su Hijo Jesús para que Él pagara el precio que todas nuestras transgresiones merecen, que ciertamente merecemos el castigo, la ira de Dios, el juicio, pero Él es misericordioso. Eso es algo precioso de Dios, eso es algo hermoso. Él tiene misericordia, y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, también dice la palabra en Romanos. Y por eso nosotros, nos podemos acercar a Dios, porque por su gracia Él puede cambiar nuestro corazón, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, y ahora tener nuevos deseos, nuevos anhelos, ganas de leer la Biblia, ganas de conocer al Señor Jesucristo, deseos de ver quién es el Salvador, ¿no? Nuestra voluntad se quebranta, y nuestra percepción antigua de que nosotros éramos los dueños de nuestra vida cambia por completo, y entonces empezamos a ver que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que es Dios el dador de la vida, el dueño de nuestra vida, y también el que nos puede dar muerte cuando Él quiera, ¿no? Pero entonces cambia ya el concepto que nosotros teníamos, ¿no? Nuestra voluntad cambia también. Ya nosotros no pensamos que podemos hacer todas las cosas que querramos porque nosotros lo queremos y porque nosotros somos los formadores de nuestro propio destino, etcétera, filosofías, ¿no? Sino que cuando uno empieza a conocer más de la palabra, uno se da cuenta de que toda nuestra vida está en las manos del Señor. Toda nuestra vida, todo lo que nos sucede está en las manos del Señor, y por alguna razón sucede, por alguna razón, algo nos quiere mostrar el Señor, ¿no? Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que por su voluntad han sido llamados, ¿no? Entonces, esperemos que sigamos estudiando la palabra, y que por medio de la palabra conozcamos al Señor Jesús, y el Señor obre salvación. Cambie el corazón y ponga un corazón nuevo, y ponga ese amor que tanto anhelo desea y tanto gozo puede tener, y empezamos a vivir una vida en santidad, crecer en santidad. Bueno, entonces dice: Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, tenemos esto, Natanael le pregunta, ¿no?, a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, ¿de Nazaret? ¿Cómo va a salir de Nazaret algo bueno? Ahora, preguntémosles al texto, ¿no? ¿Por qué pregunta Natanael? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Bueno, la respuesta es esta. La respuesta es que los que escudriñaban las Escrituras, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, porque eso es lo que dice Felipe, ¿no? Felipe dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas, así como los profetas, ¿no? Entonces, los que escudriñaban Moisés, ¿no? O sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no?, y los profetas sabían dónde habría de venir el Mesías, ¿no? Entonces, cuando Felipe le dice a Natanael, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, entonces Natanael identifica rápidamente que, bueno, esa es una, ¿cómo dice? Es una información que le está dando Felipe, pero no tan precisa, ¿no? Porque Felipe le dice que es Jesús de Nazaret, ¿no? Lo que todos conocemos, Jesús de Nazaret. Pero Natanael sabe que el Cristo, el Mesías, no iba a venir de Nazaret. El Mesías vendría de Belén, ¿no? ¿Dónde podemos ver eso en la Escritura? Bueno, eso se encuentra en Miqueas 5. Se los voy a leer rápidamente, se los voy a leer. En Miqueas 5 está la profecía. Dice en Miqueas 5, 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Vale? Aquí está la profecía. El profeta Miqueas dice en el capítulo 5, 2, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿de qué está hablando? De la eternidad. ¿Quién es eterno? Dios. Bueno, entonces los que escudriñaban a los profetas, sabían que el Mesías vendría de Belén Efrata. Pero Felipe le dice, de Nazaret. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿La Biblia se contradice? No. Acuérdense, hay una regla teológica que dice que la Biblia no se contradice. Y esto es precioso. Cuando uno encuentra, por ejemplo, que dice de Nazaret, pero tenía que ser de Belén, entonces se contradice la palabra. No, no se contradice. Eso es precioso. Y aquí vamos a ver, la respuesta está en Lucas, unos libritos atrás, Juan, Lucas, el libro que está atrás de Juan, Lucas 2. Lucas 2, 1 y 7. A mí me gusta mucho, algo que me da así mucho gusto, mucho gozo, es que cuando, por ejemplo, de repente tengo una pregunta leo la Biblia, tengo una pregunta, y luego a veces lo he pensado, ¿no? O sea, la verdad lo he pensado, estudiando el escrito, y digo, ahora, por aquí dice esto, y por acá dice lo otro, y sí he llegado a pensar que la Escritura se contradice, ¿no? Lo había llegado a pensar, ¿no? Pero algo bien precioso es que dentro de esas preguntas que yo luego digo, pero esto se contradice, ¿no? Entonces empiezo a investigar, empiezo a estudiar, y de repente, ¡pum!, veo cómo se hila la Escritura, y entonces me da claridad, y veo cómo no se contradice, y eso a mí me da más seguridad, me da más certeza, me da paz, de ver cómo la palabra no se contradice, o sea, y es la regla, la Biblia no se contradice. Entonces, cuando encontremos aparentes contradicciones, no nos debemos de quedar ahí, sino que debemos de investigar más. Eso le recomiendo, investigue. Cuando usted vea, esto está como que raro, investíguelo más, y la respuesta está en la Biblia. No lo busque tanto afuera, porque afuera hasta nos podemos confundir más. No, vamos a la Biblia. Entonces, la respuesta en Lucas 2, 1 y 7. Si quiere, a ver, lea, hermana, usted lea de los versículos 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado.
este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Hasta ahí. Entonces, vamos a recapitular. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. ¿De quién? ¿De parte de quién? De Augusto. Augusto César. ¿Quién es ese Augusto César? ¿Quién era? Emperador. ¿Emperador qué? Romano, ¿sale? Vemos que están en manos, entonces está Jerusalén en manos de quién? ¿Quién es el Roma, ¿no? El Imperio Romano, ¿sale? Dice, ¿qué mandó Augusto César? Que todos fuesen empadronados, ¿no? Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, también dice, Cirenio era el gobernador de Siria en ese entonces. Luego dice, y José subió de Galilea, de la ciudad, ¿de dónde? De Nazaret. ¿Sale? Ahí tenemos, José sube de Nazaret, ¿a dónde? A Judea. A la ciudad de quién? De David, que se llama ¿cómo? Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David. José era de la familia de quién? De David, ¿no? Entonces él tuvo que subir a su ciudad natal, que era Belén, ¿no? Ahora, para este entonces, María ya se encontraba embarazada, ¿no? Ya estaba embarazada, ¿no? Ahora, sabemos que fue por el Espíritu Santo, ¿no? Virgen, ella continuaba virgen, entonces ahí ya estaba ella embarazada. Entonces dice, si quiere leer usted, don Martín, del 5 en adelante, dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense, ¿qué sucede? Fíjense cómo el Señor mueve todas las cosas. Como que no iban a hacer, ¿no? No tenía por qué. Exacto, o sea, María y José estaban en Nazaret, ahí estaba el trabajo de José, ahí hacía sus trabajos de carpintería y todo, y ahí fue donde se desposó, ¿no? María con José, y desde donde el ángel le habla a José. José había planeado dejarla, pero el ángel dice no, porque lo que está en el vientre de María es del Espíritu Santo, ¿no? No la dejes. Entonces sucede que Augusto César pues manda que todos se empadronen, ¿no? Cada quien a su ciudad. Entonces fíjese cómo se mueve todo. María y José tuvieron que moverse de Nazaret a Belén, ¿no? ¿Y qué dice la profecía? ¿Dónde habría de nacer el Cristo? En Belén Efrata. Es lo que dice Miqueas 5:2, ¿no? En Belén, tú la pequeña, le dice a la ciudad de Belén, ¿no? Para estar entre las naciones de Judá. Esa es la profecía, y fíjense lo que sucede. ¿Cómo se cumple la profecía? La profecía se cumple porque, pues de alguna manera, un no creyente, ¿no? O sea, alguien del Imperio Romano mandó a que se empadronaran los judíos, y entonces tuvo que subir esa familia para Belén. ¿Se da cuenta cómo se mueven todas las cosas? Eso es increíble. A veces, las cosas que... Bueno, eso lo voy a pasar a cuestiones prácticas para nosotros. A veces nos pasan cosas que parecieran, que nosotros pensáramos que no entendemos por qué suceden. Pero la verdad es que todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Por alguna razón. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Pero todo está en manos de Dios. Por alguna razón. Por alguna razón. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo que sucede ahí. Eso se llama la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, ahora, ¿por qué entonces se le llamaba Jesús de Nazaret si nació en Belén? ¿No? La respuesta está igual en Lucas, en el capítulo 2, versículo 39. Ahí si nos quiere leer, toma, por favor. 39. En el 2:39. 2:39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, volvieron
volvieron a Galilea, a su ciudad, Nazaret. ¿Sale? Entonces fueron a Belén, cumplieron lo que tenían que cumplir, se regresaron para Nazaret. ¿Sale? Y el niño creció. ¿Dónde creció? En Nazaret. Por eso fue llamado así, ¿no? De Nazaret. Pero él, ¿dónde nació? En Belén. Esta información Felipe no se la dijo a Natanael, porque Felipe tal vez no sabía esa información, ¿no? Pero él no sabía esa información, pero como él ya había conocido al Señor Jesucristo, sabía que era el Mesías. Tuvo un encuentro personal con él, sabía que era el Mesías. Entonces tenemos Natanael puso excusas razonables. O sea, Natanael, de alguna manera, sus excusas eran razonables, porque él sabía que el Mesías había de nacer en Belén. Entonces cuando Felipe le dice, de Nazaret, por eso le pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? Porque él sabía dónde debía de nacer. Entonces, de alguna manera, él tenía excusas razonables. Ahora aquí yo veo una enseñanza implícita. Comúnmente nosotros los creyentes, cuando salimos a evangelizar, predicamos el evangelio e invitamos a las personas, venga, vamos a reunirnos, vamos a estudiar la palabra, ¿no? Y siempre tenemos una excusa. Hay ciertas excusas, siempre hay excusas, pero aunque esas excusas parezcan razonables, no hay que ceder, no hay que ceder, hay que seguir orando. ¿Qué le contesta a Felipe? Natanael tenía una buena excusa, ¿no? Para no ir a ver a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque era de Nazaret. Él tenía una buena excusa para decir, no, es de Nazaret, yo sé que el Cristo, el Mesías, viene de Belén, ¿no? Sin embargo, Felipe no se quedó ahí y dijo, bueno, allá tú. No, Felipe, no, pues ahí te quedas. No, Felipe le dijo, ven y ve, ven y ve, o sea, ven tú mismo, compruébalo, míralo, el Mesías, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces Natanael fue y lo vio. Aquí está la enseñanza. Debemos de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Un encuentro personal con Jesús será mucho mejor que una explicación, que cientos de sermones. Un encuentro personal con el Señor Jesucristo es mucho mejor que decenas de sermones, que una explicación así detallada de cualquier discípulo. Jesús de Nazaret, Jesús, busque a Jesús, busquemos a Jesús. Así hay que buscarlo, porque de Él depende nuestra vida, de Él depende nuestra vida. Si no hemos conocido al Señor Jesucristo, no tenemos vida verdadera y seguimos en muerte, seguimos siendo esclavos del pecado, seguimos en las manos de aquel que es padre de mentira, padre de pecado. ¿Quién? ¿Quién es el padre del pecado? ¿Queremos estar en sus manos? No. Corra a Jesús de Nazaret. Ve a Jesús de Nazaret. Continuamos. Entonces dice, ok, vamos a continuar con ¿seguimos en Juan? ¿Sale? Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Sí quedó claro su cosita? Está muy bonito, ¿no? ¿Cómo se cumple la profecía? Sí. Y así hay, pero infinidad de profecías que se cumplen, ¿eh? Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, entonces Natanael fue, vio al Señor, y aquí viene algo bien precioso. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, el domingo hablamos un poquito acerca de eso. El Señor Jesucristo, siendo Dios, conoce todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ha conocido, hemos conocido, por ejemplo, personas importantes, ¿no? Políticos, personas famosas, o no sé, para ir a buscar algo, no sé, un trabajo o algo así. Comúnmente las personas famosas, ¿no? ¿Estamos en Juan? Sí. Si tú quieres ir a ver a esa persona, comúnmente, ¿qué te dicen? O sea, una persona famosa, ¿no? Por ejemplo, que te dice, sí, ven, ¿cómo estás? No, comúnmente, agéndate una cita, ¿no? Agéndate una cita y ya luego nos vemos. El Señor Jesucristo nos presenta algo más de su carácter, ¿no? De su carácter tan humilde. El creador del universo, el Señor y Dios, el creador de todas las cosas, el ser más importante que existe en este universo,
No miró a Natanael y le dijo, sí, luego te atiendo. No, o sea, le miró fijamente a Natanael, o sea, miró a Natanael. Que el Señor nos mire, que el Señor nos mire, que Jesús de Nazaret nos mire. ¿Y saben qué? Jesús lo hace. Jesús lo hace, el Señor lo hace, el Señor es tan precioso, el Señor lo hace. Cuando yo me acuerdo, cuando el Señor me salvó, yo me sentía tan culpable, tan así, tan horrible, tan pecador. O sea, eso fue lo que me hizo sentir el Espíritu Santo. Pero el Señor miró, el Señor tuvo misericordia de este pobre pecador, ¿no? Tantas cosas horribles, y el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor, la palabra dice que el Señor no rechaza un corazón humilde. Dios ciertamente rechaza, pero los soberbios de corazón, a los soberbios. Pero el Señor tiene gracia para el humilde, ¿no? ¿Y quién nos puede hacer humilde? Dios solamente. No nosotros mismos. No nos podemos jactar de ser humildes, porque la verdad es que no. Pero es Dios, es el Espíritu Santo, el poder de su Espíritu que nos hace quebrantarnos y nos hace que caigamos de rodillas delante de Jesús de Nazaret. Y el Señor nos mira, el Señor es tan precioso. Entonces, es lo que sucede aquí, ¿no? Básicamente, haciendo alusión a esto, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.